Gracias por estar con nosotros una semana más. Hoy regresamos a un lugar místico y muy querido por nosotros, San Pedro Cholula. Yo soy Yatzel Roldán, acompáñenme en Descubriendo Puebla. Ubicado frente a la Plaza de la Concordia, el exconvento de San Gabriel Arcángel es uno de los más antiguos de México. Fue fundado antes de 1529 sobre el terreno que estuvo ubicado en un templo dedicado al culto de Quetzalcóatl. Sin embargo, a falta de frailes, la primera piedra fue colocada hasta el 7 de febrero de 1549 por el tercer obispo de Puebla, Sebastián Martín de Ojacastro. Su edificación, efectuada en su totalidad por mano indígena, fue dirigida por Fray Toribio de Alcaraz y se concluyó en 1552. El templo fue calificado como una de las mejores fábricas de bóveda que tiene la provincia. El conjunto arquitectónico está constituido por el atrio, la cruz atrial, la capilla abierta, el templo y el convento. El atrio es de grandes dimensiones. La barda que lo rodea cuenta con almenas. Tiene 3 grandes entradas, todas con arcos de medio punto y puertas de herrería. Hay 2 al frente y una hacia la izquierda del conjunto. La parte más amplia se encuentra frente a la capilla real, que fue la capilla abierta, y la cruz atrial se ubica frente al mismo lugar. También se identifican 3 de las 4 capillas posas que se construyeron originalmente. Son muy sencillas y están sobre un muro almenado que encierra el atrio del lado y frente a la capilla. La capilla real o de San José de los Naturales se construyó antes del convento, en 1540, y tenía como objetivo adoctrinar a la población local. Las bóvedas se derrumbaron en 1581 cuando se retiraron los andamios. En 1585, Ponce el Visitador todavía encontró el edificio en ruinas y la construcción data de 1608. Es una edificación de tipo morisco, construida a la manera de la mezquita de Córdoba y cuenta con un asombroso techo conformado por 49 cúpulas que cubren las 7 naves del templo y las 2 series de capillas laterales. Su fachada es muy sencilla, de corte renacentista, que data del siglo XVII. La pila bautismal es del siglo XVI, está labrada al estilo tequitqui. La fachada del templo de este conjunto arquitectónico tiene 5 elementos relevantes: la portada, el rosetón de la ventana del coro, un frontón de remate con almenas, una torre y una torrecilla. En la parte superior de las paredes laterales hay almenas y 4 torretas sobre los contrafuertes, elementos propios de los conventos fortaleza. La portada es muy sencilla también, de estilo renacentista. El rosetón superior es de estilo románico con algunos elementos de arte tequitqui. El interior es de una sola nave. Un arco triunfal divide el espacio del altar del resto del edificio. Frente al altar se ubica el coro en un segundo nivel. La capilla de la Tercera Orden es más modesta, pero tiene una hermosa fachada catalogada como barroca, con columnas salomónicas. En su interior hay altares de estilo neoclásico y su cúpula está adornada con pinturas de la vida franciscana. Su actual construcción se sugiere que es del siglo XVIII. La entrada da al atrio y está entre la capilla real y el templo. Al frente del convento está el portal de peregrinos. Tiene 13 arcos y es único en su tipo. Se conserva desde el siglo XVI. La entrada se ubica al lado del templo. La identifican 3 arcos. El convento es de planta cuadrada con 5 arcos tanto en el claustro bajo como en el alto. Hay quien dice que la obra se inspiró en el monasterio de Yuste en España. En el centro del patio hay una fuente con una escultura de San Francisco que debe ser posterior al siglo XVI. En las paredes del claustro se resguardan evidencias de frescos del siglo XVI elaborados por tlacuilos. Son solo una parte de los que existieron originalmente. En la portería hay frescos con el tema de la vida del siglo y la vida religiosa. En los claustros bajo y alto, escenas de la vida de San Francisco, además de una misa de San Gregorio y la imagen de San Sebastián. El exconvento de San Gabriel es el más antiguo de Puebla. Como parte del Archivo de la Memoria de Cholula, este espacio reúne varias historias. Por un lado, es un convento vivo que ha sido habitado ininterrumpidamente por más de 490 años. Por otro, forma parte del patrimonio cultural de esta milenaria ciudad. La Biblioteca Franciscana se ubica en el portal de peregrinos del exconvento, en el centro de San Pedro Cholula. Fue restaurado para resguardar más de 25,000 volúmenes de obras publicadas entre los siglos XVI y XIX. Las actividades para su restauración iniciaron en 1991 y 10 años después se vieron concretadas para ser inaugurada en 2001.
Esta biblioteca es el resultado de los trabajos conjuntos entre la Universidad de las Américas Puebla y la Provincia Franciscana del Santo Evangelio de México, con el fin de preservar, investigar y difundir el acervo bibliográfico de la Orden. Destacan una gran variedad de sermones, tratados de teología, derecho canónico, manuales de catequesis, hagiografías, liturgias, así como textos de historia, ciencias, matemáticas, literatura, filosofía, gramática y retórica, escritos principalmente en latín y español antiguo. El libro más antiguo que se conserva data de 1504. Se trata de una Biblia comentada dividida en 6 tomos que perteneció a un fraile dominico. Además, cuenta con un manuscrito que data de 1585. Es un libro de bautizos escrito en náhuatl y procedente de Santiago Tlatelolco. Pudiera parecer sorprendente la cantidad de libros recuperados, ya que provienen muchos de ellos de pequeños conventos. Sin embargo, podría ser más bien moderado si se toma en cuenta la riqueza de las antiguas bibliotecas franciscanas, que fueron desde la primera mitad del siglo XVI parte muy importante en la vida y actividades de los franciscanos, como lo atestiguan varios documentos de la época en los que aparecen diversas llegadas de libros desde 1520. Esta biblioteca es cofundadora del Catálogo Colectivo de Marcas de Fuego y un espacio de vinculación y socialización de su acervo a la comunidad de Cholula. El Catálogo Colectivo Marcas de Fuego es un proyecto iniciado en febrero de 2010 que estudia precisamente las marcas de fuego, que son señales carbonizadas realizadas con un instrumento de hierro, el cual se calienta lo suficiente para plasmar un sello en uno o varios cantos de un libro. Ese marcaje se creó, al parecer, con la intención de denotar pertinencia del material impreso mediante el uso de emblemas, monogramas o nombres completos. Sin embargo, las evidencias actuales no permiten asegurar con plena certeza lo anterior. Las anotaciones manuscritas no eran suficientes, pues al colocarlas en las portadas, con mucha facilidad eran desprendidas, con lo que desaparecía el vestigio de su propietario. La práctica de marcas de fuego fue propia del periodo virreinal, especialmente en territorios que estuvieron bajo el dominio de la corona española. No obstante, su proliferación fue mayor en la Nueva España, aunque se han identificado y registrado casos en Perú y en Europa, específicamente en Cataluña y en el sur de Italia. Los ejemplares que ahora forman parte del catálogo pasaron por 2 momentos de dispersión: la expulsión de los jesuitas de tierras novohispanas en 1767 y la exclaustración que tuvo lugar en la segunda mitad del siglo XIX. Como resultado de ambos fenómenos, la gran mayoría de las bibliotecas pasaron a instituciones estatales. Esos fenómenos también posibilitaron el robo de algún ejemplar para ser vendido a coleccionistas. Las marcas de fuego, entonces, constituyen una vía importante para entender mejor el proceso de dispersión de las bibliotecas antiguas y, en un contexto más amplio, la historia del libro y la cultura escrita del mundo novohispano. Gracias por acompañarme a conocer este importante lugar. Recuerden que pueden escribirnos al correo concitep.tv@gmail.com para compartir dudas, comentarios o experiencias. Nos vemos la próxima semana para seguir descubriendo Puebla. Esto fue Ciencia Aplicada. ¡Hasta luego!